Muy buenos días a todos y todas, que sean todos muy bienvenidos nuevamente a Conecta RH, este espacio donde la comunidad de recursos humanos se encuentra para compartir conocimientos, experiencias y por supuesto crecer juntos. Soy Rodrigo González, líder de la comunidad de recursos humanos y anfitrión de Conecta RH. Este es un ciclo de webinares que hemos diseñado para conectar a profesionales de recursos humanos de todas partes del mundo. Aquí, cada semana, exploramos las tendencias más recientes, compartimos las mejores prácticas y abordamos los desafíos actuales que enfrenta nuestra comunidad. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por unirse el día de hoy y hacer de este espacio en unas agendas que estoy segura están ocupadísimas, pero sin duda la presencia de todos ustedes en este espacio confirma el compromiso con el aprendizaje continuo y por supuesto el intercambio de ideas. Así que muchas gracias por ser parte de esta vibrante comunidad. Conecta RH de hoy nos trae un tema sumamente contingente, la ley de las 40 horas, el ABC de la reforma a la jornada laboral en Chile y por supuesto que me acompaña un gran amigo de la casa, Fernando Arap. A Fernando lo quiero presentar porque realmente tiene un currículum atómico. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, así como magíster en Derecho, todos de la misma casa de estudio. Fue subsecretario del Trabajo en dos oportunidades entre los años 2013 y 2014 y luego entre los años 2018 y 2022 estuvo a cargo de la tramitación e implementación de importantes leyes laborales como la ley de teletrabajo, la de protección al empleo y subsidio también al empleo, la ley de modernización de la Dirección del Trabajo y la ley que regula el trabajo en plataformas digitales. Es académico hace más de 14 años de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tanto en cursos de pregrado como de posgrado. También autor de diversas publicaciones y expositor en un sinnúmero de seminarios, tanto en Chile como en el extranjero. Actualmente es socio principal de Arap Abogados, estudio jurídico especializado en asesorías laborales. Fernando, qué grato tenerte una vez más aquí compartiendo en este espacio. Muy bienvenido. Bueno, muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias. Nada, un placer poder estar nuevamente contigo conversando de estos temas. Saludar a ya las 300 personas que están conectadas. Tenemos más de 1000 inscritos hoy día, así que me imagino que estos primeros minutos veo ahí que sube el taxímetro de conexiones. Y nada, súper contento de poder estar acompañándote en este ciclo de webinars que tú estás haciendo, todos con muy buen éxito, lo cual habla también del interés que existe en toda la comunidad de recursos humanos por escuchar estos temas, por educarse y por capacitarse. Así que nada, un placer poder acompañarte y volver a saludar a todos quienes están conectados hasta ahora. Vamos a tener una mañana súper interesante con muchísimo aprendizaje. Los invito a todos y todas a participar del chat compartiendo sus opiniones y por supuesto también a que planteen sus preguntas a través de la selección de preguntas y respuestas. En esta primera fase, Fernando nos va a hacer su presentación y va a compartir la información más técnica y el contexto de la ley de las 40 horas y después vamos a estar conversando en detalle, por supuesto, en una sesión informativa y enriquecedora. Así que, Fernando, sin más... Por favor, adelante con tu presentación. Perfecto, gracias Rodrigo. Vamos a hacer una pequeña presentación, la primera parte de unos 20-25 minutos, con el detalle de la ley. Algunas cosas me imagino que a lo mejor ya la habrán escuchado, otras pueden ser novedosas en razón a los dictámenes que han ido saliendo durante el último tiempo y como dice Rodrigo, después vamos a estar contestando la mayor cantidad de preguntas que alcancemos en horario. Ya yo voy a proyectar la pantalla. Ahí te voy a pedir, Rodrigo, que tú me digas después si se ve en modo presentación. Dame un segundo. Ahí sí, ¿se ve en modo presentación? Perfecto. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, bueno, la idea es conversar hoy día un poquito solo sobre la ley de 40 horas. Como el título lo dice, el ABC de la reforma a la jornada laboral en Chile, que es una ley que, como lo saben, entra en vigencia en menos de un mes, el próximo 26 de abril. Ya va a estar en aplicación esta ley y por lo tanto va quedando muy poco tiempo para adaptarse, va quedando muy poco tiempo para hacer los cambios contractuales que las compañías deben realizar. Así que ojalá este webinar sirva también para que aclaren las últimas dudas que puedan tener. Esperamos que sean las últimas y no las primeras dudas que tengan sobre la materia y así puedan adaptarse en tiempo y forma. En primer lugar, ¿qué
cambios introduce la ley de 40 horas, ¿cierto?, a nuestra actual normativa laboral. Son básicamente 5 grandes cambios que vamos a mencionar los titulares y vamos posteriormente a entrar en cada uno de ellos. El primer cambio es la reducción de la jornada máxima regular en el Código del Trabajo, ¿ya? Que es el título principal de la ley, ¿cierto? Ley de 40 horas, es decir, bajamos de un máximo de 45 horas que tenemos actualmente a un máximo de 40 horas de manera gradual y progresiva, como lo vamos a explicar a continuación. La segunda gran materia que contempla la ley de 40 horas son algunas normas de flexibilidad laboral. Son básicamente 2 normas de flexibilidad laboral, que las vamos a analizar en unos minutos más, que incorpora la ley de 40 horas y que me parece que es una noticia positiva. Pensemos que Chile es un país con una rigidez laboral importante, por lo tanto, todo lo que podamos incorporar en flexibilidad creo que apunta en el sentido correcto. En tercer lugar, hay 2 normas también de conciliación trabajo y familia. Ya son 2 normas que apuntan a mejorar esta relación, ¿cierto?, que existe entre trabajo y familia, y apuntan, evidentemente, ese es el espíritu, que el trabajo se adapte a la vida y no la vida al trabajo. Y para que aquello ocurra, se plantean, ¿cierto?, algunas hipótesis en la nueva ley, ¿cierto?, que son principalmente 2 normas en este sentido. Las vamos también a analizar en detalle en el transcurso de la presentación. Un cuarto punto de la ley, y que es el punto en el cual existen mayores dudas, mayores incertezas, y que tiene más preocupadas a las organizaciones, tanto a los trabajadores, a los empleadores, etcétera, son las modificaciones al artículo 22, ¿cierto? La modificación de la regulación de aquellos trabajadores exceptuados del límite de jornada. Vamos también durante esta presentación a entrar en un análisis mayor respecto de este universo de trabajadores que pueden seguir exceptuados y aquellos que tienen que pasar a tener jornada sobre la base de los últimos dictámenes que ha dictado, ¿cierto?, valga la redundancia, la Dirección del Trabajo. Han sido 3 dictámenes que se emitieron a comienzos del mes de febrero, 2 dictámenes del 1 de febrero, un dictamen del 6 de febrero. Vamos a comentar un poquito esos dictámenes, en aquellas cosas que estamos de acuerdo y en otras cosas que en lo personal no estoy de acuerdo con los dictámenes y creo que están yendo más allá de la ley y vamos a tener que ver cómo se resuelven el día de mañana por los tribunales. Así que vamos a analizarlo también en detalle durante esta presentación. Y en quinto lugar, vamos a hablar de la gradualidad de la ley en su entrada en vigencia y en su aplicación. Por lo tanto, estos son los 5 grandes puntos que vamos a tratar en estos minutos de presentación y que esperamos, obviamente, poder resolver la mayor cantidad de dudas que tengan. Vamos al primero de los puntos, que es la reducción de la jornada máxima de trabajo. Aquí es muy importante destacar y subrayar la palabra máxima, porque lo que la ley hace es reducir el máximo semanal que se puede trabajar. El máximo semanal hoy día son 45 horas. ¿Y por qué digo máximo? Porque hoy día con la ley que tenemos vigente, ¿cierto? Es decir, antes de la entrada en vigencia de la ley de 40 horas, el próximo 26 de abril, hoy día se puede trabajar menos de 45 horas, porque lo que se fija es un máximo. Por eso que hay empresas que hoy día ya trabajan 44, 43, 42, e incluso hay muchas empresas que hoy día ya trabajan 40 horas. Hay empresas que incluso trabajan menos. Y por lo tanto, lo que hace la ley es fijar un máximo nuevo. Si el máximo hoy día de horas semanales es 45, la ley dice ese máximo en 5 años va a llegar a 40. ¿Y por qué digo que en 5 años? Porque esto es importante destacarlo y muchas personas no lo saben. Me he encontrado especialmente con trabajadores que lo desconocen. Las 40 horas no empiezan el próximo 26 de abril. El próximo 26 de abril, es decir, en menos de un mes más, la obligación de los empleadores es bajar su máximo de 45, si es que lo tienen en 45, a 44 horas. Por lo tanto, este año solo la reducción de jornada es de 1 hora. El año 2026, es decir, en 2 años más, ese máximo va a bajar a 42 horas. Y recién el año 2028, ese máximo va a bajar a 40 horas. Por lo tanto, si una empresa quiere aplicar esta ley en régimen, en gradualidad y con la progresividad que establece la norma, tiene la obligación de bajar a 40 horas recién en 5 años, es decir, el año 2028, ya es decir, en 4 años más, porque la ley, recuerden que se aprobó el año pasado, por eso se hablaba de 5 años. Por lo tanto, en 4 años más debiera bajar a 40 horas. Ahora bien, ¿puede una empresa bajar a 40 horas ahora? Perfectamente. De hecho, hay muchas empresas que ya están anticipando la reducción de jornada, que la están otorgando ahora y están bajando ahora a 40 horas.
pueden bajar ahora a 40, o pueden bajar ahora a 42, pueden bajar a 43, pero al menos deben bajar a 44 horas el próximo 26 de abril. Entonces, primer gran tema, la reducción de la jornada. Importante destacar, la jornada parcial es aquella que no supera las 30 horas, no tiene cambios con la ley de 40 horas. Es decir, la jornada parcial sigue siendo aquella jornada que no excede de 30 horas. Por el contrario, toda jornada que excede las 30 horas se considera jornada ordinaria, ¿ya? Así que este es el primer punto relevante a considerar. El segundo punto en relación a la reducción de la jornada de trabajo son las denominadas jornadas especiales. ¿Cuáles son las jornadas, las jornadas excepcionales? ¿Cuáles son las jornadas excepcionales? Las jornadas excepcionales son aquellas jornadas que requieren autorización de la dirección del trabajo. Y hay que distinguir la jornada excepcional de la jornada especial. No hay que confundirla. La jornada especial son aquellas jornadas que tienen determinados sectores específicos de nuestra economía, ¿cierto? Y que tienen jornadas especiales para ello. Los conductores de camiones, los conductores de buses interurbanos, los trabajadores portuarios, los deportistas, los trabajadores de las artes y espectáculos, los trabajadores hay un par de industrias que tienen, ¿cierto? Como ya les dije, jornadas especiales. Esas se llaman jornadas especiales, es decir, son jornadas para rubros específicos. Los trabajadores agrícolas también tienen jornadas especiales. Distinto a las jornadas excepcionales. Las jornadas excepcionales son aquellas jornadas que puede pedir cualquier empresa y que dicen que se pida la dirección del trabajo y requiere una autorización de la dirección del trabajo. ¿Cuáles son jornadas excepcionales? Son básicamente aquellas jornadas que se autorizan para lugares que funcionen apartados de centros urbanos y que por las características especiales del lugar de trabajo requieran ciclos de trabajo más largos. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado la jornada 7x7, la jornada 5x2, la jornada 10x10. Son típicas jornadas excepcionales. Requieren autorización de la dirección del trabajo, requieren el consentimiento de los trabajadores y de los sindicatos y se dan, por ejemplo, en sectores como la minería, la construcción, entre otros. Estas jornadas excepcionales, la ley autoriza no bajar a 40 horas, sino que mantener ciclos promedio de 42 horas promedio. ¿Ya? Por lo tanto, es importante, aquellos que hoy día trabajen con sistemas excepcionales de jornada, no tienen la obligación de bajar a 40 horas, sino que sus jornadas pueden ser de ciclos de 42 horas promedio. La verdad es que esto no cambia mucho lo que existe hoy día. Aquí debo reconocer que el legislador, ¿cierto? La autoridad que reguló esto fue bastante inteligente, se quiso ahorrar muchos problemas, porque si uno ve hoy día quienes usan principalmente jornada excepcional en Chile es el sector minero. Y si uno analiza cuál es la jornada promedio que tienen hoy día las empresas mineras en Chile, son 42 horas. Por lo tanto, la autoridad, a mi juicio, de manera bastante inteligente, decidió no modificar estas jornadas excepcionales por todo el problema logístico que aquello hubiera acarreado y por lo tanto mantuvo estos promedios de 42 horas, ¿ya? Que tienen las jornadas excepcionales. Dos cosas importantes, o un par de cosas importantes. Primero, estas jornadas excepcionales y esta modificación a las jornadas excepcionales no entran en vigencia sino hasta el año 2028. Y por lo tanto, si hay empresas que tengan estas jornadas excepcionales hoy día y que venza esta jornada excepcional en 1, 2 o 3 años más y tenga que renovarla, va a tener que renovarla de acuerdo a la ley que tenemos hoy día vigente, ya no de acuerdo a la ley nueva, porque la ley nueva, es decir, la ley de 40 horas, entra en vigencia recién en el año 2028 para las jornadas excepcionales. Primero. Segundo, la ley establece que aquellos trabajadores que trabajen en esta jornada excepcional se le otorga un beneficio adicional, ¿cierto? Porque alguno pudiera plantear que es injusto que todos los trabajadores van a bajar a 40 horas y estas personas se van a mantener en 42. Entonces, ¿qué hace la ley? Dice el exceso de horas entre 40 y 42 se le va a otorgar a estos trabajadores como días adicionales de vacaciones o días adicionales de feriado anual. Y por lo tanto, estos trabajadores van a mantener su actual jornada, pero van a tener un beneficio a cambio, ¿cierto?, de mantener su jornada de 42 horas, que es más días de vacaciones al año. Por lo tanto, eso es importante tenerlo presente. Ya esto en relación a las jornadas excepcionales podría estar más tiempo, pero en honor al tiempo de presentación que tengo, vamos a ir avanzando y después si salen preguntas las podemos conversar. Vamos entonces ahora a las normas de flexibilidad. Las normas de flexibilidad dicen, son básicamente dos grandes normas. Una primera norma que es la jornada promedio mensual. Esta norma es bien importante porque sale de la lógica que tiene hoy día nuestro Código del Trabajo de la jornada semanal.
hoy día nuestra jornada de trabajo es un máximo semanal. La ley sale de esa lógica y dice, no, podemos tener una jornada mensual calculada en base, ¿cierto?, a ciertos promedios semanales, ¿cierto? No se elimina el concepto de la semana, pero sí se amplía. ¿En qué consiste? En que podemos tener jornadas promedio de 40 horas semanales al mes. Es decir, un empleador con un trabajador podrá pactar, por ejemplo, trabajar 2 semanas del mes 45 horas y las otras 2 semanas del mes 35. ¿Por qué? Porque el promedio entre 45 y 35 es 40. Hay algunas industrias a las cuales esto les sirve, porque, por ejemplo, la primera y la última semana del mes son más intensas en trabajo. Entonces, si son más intensas en trabajo, podrán cargar más cantidad de horas, ¿cierto? Tener más trabajo en esas semanas más intensas, teniendo, por ejemplo, jornadas de 45 horas, que se van a pagar como jornadas ordinarias, y las otras semanas menos intensas, trabajar 35 horas. Si el acuerdo es con el sindicato, es decir, si el acuerdo no es 1-1, sino que el acuerdo es empleador-sindicato, la ley incluso permite que las jornadas máximas semanales lleguen a 52 horas. Es decir, por ejemplo, podemos tener 2 semanas trabajando 52 horas cada semana, pero las otras 2 semanas del mes se va a poder trabajar 28, porque la suma de 52 más 28 dividido en 2 me da 40, que es el promedio semanal, ¿ya? Por lo tanto, es importante que las empresas sepan que tienen esta herramienta, que es esta jornada mensual, que les permite, obviamente, ir adaptando, ¿cierto? Y dosificando la jornada de acuerdo a las reales necesidades que se tengan. Súper importante. ¿Se permite trabajar horas extraordinarias en estas jornadas promedio mensual? Sí. Pero la hora extraordinaria no cambia en los máximos. Es decir, el máximo son 2 horas diarias y 12 a la semana. Y la suma en una semana de jornada ordinaria y extraordinaria no puede superar las 52 horas mensuales, perdón, las 52 horas semanales. En consecuencia, por ejemplo, si una semana yo trabajo 45 horas, ¿cierto? ¿Cuántas horas extra voy a poder trabajar esa semana? 7. 45 más 7, 52. Por el contrario, ¿cierto? Si yo trabajo 35 horas, porque ese mes trabajé 2 semanas 45 y 2 semanas 35. Esa semana donde trabajo 35 horas, ¿puedo trabajar hora extra? Sí, hasta 12 horas extra, porque la suma de 35 más 12 da 47. Es decir, estoy bajo las 52 horas semanales de tope. Tener presente que las horas extraordinarias no pueden ser permanentes, como su nombre lo dicen, son extraordinarias y por lo tanto solo deben atender a casos o necesidades urgentes que existan y no convertirse en una práctica frecuente de las empresas. Eso respecto a la jornada mensual, si hay dudas las podemos ir resolviendo posteriormente. La segunda norma de flexibilidad que establece la ley de 40 horas es la jornada 4x3, que ustedes la han escuchado, trabajar 4 días, descansar 3. Por ejemplo, el ejemplo típico, tradicional, trabajar lunes, martes, miércoles y jueves, descansar viernes, sábado y domingo. Pero no necesariamente tiene que ser de lunes a jueves, puede ser de martes a viernes o incluso de miércoles a sábado, ¿ya? Lo importante es que sean 4 días continuos, con excepción del domingo. Recuerden que el domingo y los festivos, por regla general, no se trabaja, salvo aquellas empresas que tengan autorización para trabajar domingo y festivo, y por lo tanto son 4 días de trabajo y 3 días de descanso. La lógica de esta jornada es comprimir la jornada de 40 horas en menos días. Es decir, cuando estemos en régimen de 40 horas, se podrá trabajar 10 horas diarias durante 4 días, 10 horas efectivas de trabajo, y tener descanso el quinto día, ¿ya? Esta jornada 4x3 entra en vigencia y esta es, a mi juicio, letra chica de la ley. Me parece que no me gusta cómo quedó, porque dice que entra en vigencia recién al quinto año de vigencia de la ley, es decir, recién va a entrar el año 2028. Y por lo tanto, aquellos que quieren pactar hoy día el 4x3 van a tener dos alternativas: o esperan el año 2028 o bajan automáticamente ahora a 40 horas, porque la ley dice que si la empresa baja hoy día a 40 horas, va a poder aplicar la jornada 4x3 desde ahora. Es decir, fue una norma con una letra chica que lo que quiere es motivar a que las empresas bajen automáticamente a 40 horas el primer año. Personalmente no veía yo ningún motivo para que no pudiéramos aplicar este 4x3 gradual: 44 horas este año, 42 horas el 2026 y 40 horas el año 2028. Lamentablemente no quedó así, y por tanto aquellas empresas que no decían bajar a 40 horas el primer año van a tener que esperar recién el año 2028, y las empresas y los trabajadores, que son los más interesados en esto, van a esperar recién el año 2028 para tener esta jornada 4x3. Así que es importante que lo sepan, que no entra en vigencia inmediata.
Respecto a las normas de conciliación trabajo y familia, que es el punto 3 de esta presentación, tenemos básicamente dos grandes normas de conciliación trabajo y familia. Una es la banda horaria. La banda horaria es para los padres de niños de hasta 12 años, es decir, menos de 12 años, y que tengan el cuidado personal de estos niños, ¿cierto? De estos hijos, de tener una banda de 2 horas para entrar al trabajo. El horario de ingreso determina el horario de salida. Por ejemplo, si mi banda horaria es de 8 a 10 de la mañana, el trabajador decide a qué hora llega entre las 8 y las 10. Y dependiendo la hora de ingreso, se determina su horario de salida. Así, si el trabajador llega a las 8 de la mañana, su salida va a ser a las 5 de la tarde. Si llega a las 9 de la mañana, su salida va a ser a las 6 de la tarde. Si llega a las 10 de la mañana, su salida va a ser a las 7 de la tarde. Es el propio trabajador el que determina día a día en qué horario llega dentro de esa banda. Algunas consideraciones especiales. Este derecho no es para ambos padres, ya que creo que ahí la ley quedó corta, es solo para la madre y si la madre quiere se lo traspasa al padre, ¿ya? Y por tanto, ahí falta la corresponsabilidad, ¿cierto? A diferencia de la ley de conciliación que salió hace poquito, que el derecho se lo otorga a madre y padre, esta ley de 40 horas sigue con una lógica retrógrada, ¿cierto? De ausencia de corresponsabilidad, dándole el derecho solo a uno de los padres, en este caso a la madre y no al padre. Ya no hay aplicación del principio de protección de la paternidad en la norma, así que yo creo que ahí quedaron cortos. Pero bueno, es importante destacar cómo está hoy día. El derecho es para uno de los dos padres, con preferencia para la madre. Si la madre quiere, se lo traspasa a el padre. Primero, primer derecho. Segundo, esto no es para todos los trabajadores, que han excluido a aquellos trabajadores que trabajen, por ejemplo, en sistemas de turno o que la empresa funcione en un horario que no permita ni anticipar o postergar la jornada, ¿cierto? O que por la naturaleza de la labor se requiere que el trabajador esté en una hora específica. Es decir, aquellos trabajadores que laboran en sistemas de turnos no van a poder aspirar a esta banda horaria. Por ejemplo, el caso de los profesores, respecto a las horas lectivas, ¿cierto? Si el alumno tiene clase a las 8 de la mañana con el profesor, no podemos decirle al alumno, sabe que tiene que esperar, no sabemos si el profe o la profe llega a las 8, a las 9 o a las 10. Es evidente que para ese tipo de trabajo no existe la posibilidad de la banda horaria. ¿Ya? La banda horaria hoy día existe en el sector público, funciona bastante bien, pero como les digo, está restringida en la ley solo para los padres o madres con hijos menores de 12 años, para uno de los dos padres a elección de la madre y solo para aquellos cargos que se permita en base a lo que ya les expliqué. Esa es la banda horaria. Y la otra norma de conciliación trabajo y familia son la compensación de horas extras por feriado. Recordemos que las horas extras por regla general se deben pagar. ¿Cómo se pagan? Con un recargo del 50% sobre el valor de la hora ordinaria. Es decir, si la hora ordinaria vale 10, la hora extra vale 15, salvo en aquellas empresas que por acuerdos individuales o colectivos tengan pactado un valor de la hora extra mayor. Ya no son pocos los contratos colectivos donde el valor de la hora extraordinaria es mayor al 50% de recargo. ¿Qué dice la ley de 40 horas? Da la posibilidad que las partes, si se ponen de acuerdo, porque es un pacto, es decir, tiene que estar de acuerdo trabajador y empleador, acuerden que las horas extras no se paguen, sino que se cambien por días adicionales de feriado. Digo de feriado y no de vacaciones porque no son vacaciones. ¿Por qué? Porque la ley pone ciertas cortapisas, ¿cierto? Pone ciertas restricciones al uso de estos días adicionales de feriado. En primer lugar, dice pueden ser 5 días más al año. Es decir, estas horas extras máximo las puedo cambiar por 5 días adicionales de feriado. Segundo, deben ejercerse dentro de los 6 meses siguientes a que se generaron. Es decir, si la hora extra la generé en marzo, abril, mayo, voy a poder ejercerla, por ejemplo, hasta octubre, que será el cálculo de los 6 meses, ¿cierto?, de ese año. Y por tanto no la puedo sumar a estas vacaciones o estos feriados, no la puedo sumar a las vacaciones que tenga yo de verano del año siguiente. ¿Ya? Por tanto, es importante eso. Y lo otro importante, estos días adicionales de feriado se calculan al valor de la hora extra. Es decir, un día completo trabajado como hora extra me da derecho a 1,5 días de feriado, ¿ya? Y por tanto es importante aquello. Hay un plazo también para que el trabajador notifique al empleador el uso de este permiso, que es de 48 horas de anticipación. Ya lo dice la ley, por tanto los trabajadoras deberán con 48 horas de anticipación señalarle a su empleador que quieren hacer uso de este feriado adicional por compensación de hora extra. Cuarto lugar, el gran tema de
la modificación a los trabajadores exceptuados a los límites de jornada. Este es el gran tema que hoy día están en las organizaciones. Básicamente lo que hace la ley es restringir algunas hipótesis de la jornada de los trabajadores exceptuados de jornada, pero más que la ley restringirla, porque si uno mira el texto legal, quedó bastante parecido a lo que teníamos hoy día. Han sido los dictámenes posteriores de la Dirección del Trabajo los que han restringido aún más allá del texto legal que trabajadores para permanecer exceptuados de jornada. Ya voy a hacer algunos comentarios al dictamen a continuación. En primer lugar, la ley nueva, 40 horas, dice que van a poder estar exceptuados de jornada, es decir, sin un horario fijo y determinado, los gerentes, los administradores, los apoderados por facultades de administración y aquellas personas que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Se eliminan en consecuencia, como está ahí en el párrafo segundo de la presentación, todas las otras hipótesis que estaban en el código. Trabajadores que trabajaban desde su casa, trabajadores que prestaban servicios fuera del lugar del establecimiento, trabajadores que prestaban servicios, ¿cierto?, como agentes, comisionistas, seguros, vendedores, cobradores, etc. ¿Ya? Y la ley dice que en caso de controversia, esto se va a resolver por la Dirección del Trabajo. ¿Qué pasa con la aplicación de esto? La Dirección del Trabajo, como les señalé, ha sacado 3 dictámenes, 2 dictámenes del 1 de febrero, un dictamen del 6 de febrero, donde básicamente ha señalado 3 grandes puntos. En primer lugar, a juicio de la Dirección del Trabajo, la regla general en materia de jornada debe ser que los trabajadores tengan jornada, tengan horario. Ya lo dijo el director del trabajo en una entrevista a página completa de un diario hace algunas semanas atrás, que para la Dirección del Trabajo, para la autoridad, ¿cierto?, el espíritu de la ley de 40 horas es que ojalá todos los trabajadores o la mayor cantidad posible de trabajadores tengan horario, tengan jornada. Y eso lo traduce la Dirección del Trabajo también en el dictamen del día 6 de febrero. Primero. Segundo, la Dirección del Trabajo señala que la sola circunstancia de prestar servicios fuera del establecimiento de la empresa no constituye un obstáculo para controlar asistencia y las horas de trabajo, ¿ya? Porque, y en general para ejercer una fiscalización superior inmediata a través de medio electrónico. Recordemos que la ley vigente todavía establecía que si una persona trabajaba fuera del lugar del establecimiento, por ese solo hecho podía estar exceptuada de jornada. La Dirección del Trabajo dice no, el motivo geográfico ya no es razón suficiente para que alguien no tenga jornada, porque, dice la Dirección del Trabajo, existen hoy día los medios tecnológicos adecuados que permitan controlar los tiempos de trabajo de las personas, ¿cierto?, aun cuando no estén en el lugar del establecimiento, ¿ya? Y por eso que hoy día el dictamen nuevo y la ley establece también una mayor regulación de los sistemas de control de asistencia, de los sistemas de control de horario, y establece, por ejemplo, que las empresas deben tener un solo sistema de registro de control de horario en su establecimiento y no pueden tener varios sistemas o varios registros para diferentes trabajadores, ¿ya? Y en tercer lugar, dice el dictamen de la Dirección del Trabajo, las causales de exclusión deben interpretarse de manera restrictiva y de acuerdo con el principio de primacía de la realidad. Es decir, la misma lógica, ojalá la menor cantidad de trabajadores sea los que estén exceptuados de jornada. Continúa el dictamen de la Dirección del Trabajo del 6 de febrero, señalando un par de cosas que ya le hemos mencionado. Dice, y ahí lo subrayé con negrilla, ¿cierto? El actual desarrollo de las herramientas tecnológicas incluso otorgan diversos mecanismos para que el empleador pueda controlar el desempeño e incluso la productividad de los trabajadores. Respecto de la conceptualización de la fiscalización superior inmediata, dice que esta debe ampliarse para recoger nuevos elementos. Por supuesto, hoy en día es posible encontrar formas de vigilancia distintas de las tradicionales, por ejemplo, a través de medios tecnológicos para supervisar el control de la labor encargada. Y finaliza la Dirección del Trabajo, dice que la proximidad de la función, porque cuando habla de supervisión inmediata, dice supervisión inmediata en términos de proximidad, ¿cierto?, de contigüidad, dice esta proximidad no debe agotarse solo en la cercanía física o espacial, sino que debe ampliarse a todas las posibilidades de supervisión y control que permite el desarrollo tecnológico. Es decir, en suma, la Dirección del Trabajo amplía a través de una interpretación, ¿cierto? Porque vuelvo a decirlo, la ley no lo hace. Es más, el proyecto de ley original del Ejecutivo quería efectivamente restringir y prácticamente eliminar los trabajadores exceptuados de jornada, pero en la tramitación legislativa aquello se cambió y se dejó una regulación bastante parecida a la que tenemos
a la que teníamos hoy día o la que tenemos hoy día. Por lo tanto, me parece que independiente del espíritu que pueda tener la Dirección del Trabajo, no resulta correcto interpretar más allá del texto legal aquello que se regula. Porque además hay un punto súper importante. Se ha hecho un esfuerzo muy relevante en Chile por avanzar en materia de conciliación, trabajo y familia. Lo vimos recién con algunas normas que consagran este principio, ¿cierto?, de conciliación trabajo y familia, la compensación de derechos por vacaciones, los bloques, las bandas horarias, etcétera. Hay una nueva ley que se llama Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, que lo que busca es conciliar aquello. Y todo esto que estamos haciendo en materia de conciliación, trabajo y familia, que son varios pasos hacia adelante, sufren un retroceso de varios pasos hacia atrás con la nueva interpretación del artículo 22. Esta interpretación hoy día siento que resta flexibilidad a las personas y por lo tanto atenta contra este derecho, ¿cierto?, que queremos de mayor flexibilidad. Ahí me aparece Rodrigo, lo cual significa que me quedan 2 minutos. Me queda la última lámina, Rodrigo, y termino. Vamos a entrar en el artículo 21 un ratito más, nuevamente, porque imagino que hay muchas dudas. Pasamos, y con esto termino, gradualidad. Tiene una implementación progresiva, por lo tanto vamos a ir bajando rápidamente, ¿cierto?, de los próximos 5 años la jornada. Ahí está en pantalla la progresividad y la última, casi la última lámina, las otras láminas las podemos obviar, es entrar en vigencia de estas modificaciones. Ahí pueden ver en pantalla este 26 de abril qué es lo que entra en vigencia, lo más importante, la modificación del artículo 22, las bandas horarias, los cambios a los registros de asistencia, la posibilidad de compensar horas extras con feriado, ¿cierto? El tema de la jornada mensual. Eso entra en vigencia este próximo 26 de abril y el año 2028 quedó las 40 horas propiamente tal, la jornada 4x3 y los cambios a las jornadas excepcionales. Rápidamente, ¿cómo nos preparamos para este cambio de desafío? Las empresas que hagan un levantamiento de las distintas jornadas aplicables al interior de ellas, revisar qué trabajadores están exentos de jornada y evaluar si se mantendrán exentos o no con la nueva hipótesis regulada. Respecto a los trabajadores con jornada ordinaria, ver si a propósito de la pandemia se aplicaron en el pasado ya medidas de adaptabilidad o reducción de jornada. Y con esta la última lámina, y reforzar, por ejemplo, también el rol de los sindicatos. Todas estas nuevas leyes le están dando más poder a los sindicatos, por lo tanto es importante tener buenas relaciones con los sindicatos y la búsqueda de soluciones conjuntas con ellos. Y apuntar, obviamente, a la productividad, a la eficiencia, transmitiendo el mensaje a toda la organización que para que la reducción de jornada sea realmente positiva, se requiere del compromiso de todos quienes forman parte de la empresa para estar alineados, resguardar la fuente de trabajo y además mejorar calidad de vida. Ahí dejo mis datos también, ahí en Instagram y en LinkedIn subo mucha información de estos temas, así que los invito a que me puedan seguir quienes les interese, porque vamos comunicando también los distintos seminarios en los cuales participo, muchos de ellos gratuitos y abiertos para todos quienes estén interesados. Y aquí termino, Rodrigo, y creo que me pasé 1 minuto. Fernando, es que de verdad yo te encuentro seco porque logras condensar mucha información, además de transmitirlo de manera muy amena. ¿Y qué te puedo decir? Tenemos más de 60 preguntas. Aquí el chat está movidísimo. La verdad que la gente comparte mucho sus propias experiencias y también nos llenan de preguntas porque hay muchas inquietudes acerca de esta ley. Sabemos que la Dirección del Trabajo, todavía hay inquietud a pesar de estos 3 dictámenes que muchos nos preguntan. Vamos a compartir al final no solo el video, sino también la ley y los 3 dictámenes con la presentación de Fernando, que está muy buena. Pero Fernando, quería partir preguntándote, aquí una de las grandes dificultades para poder articular en las organizaciones esta reducción gradual es precisamente eso, la gradualidad. Porque hay algunas cosas que entran en vigencia ahora el 26 de abril, que es en menos de un mes, pero hay otras que entran en vigencia el 28 el año 2028, digo. Particularmente, las empresas, si van a ir haciendo esta reducción gradual de la jornada de trabajo, ¿qué sucede, por ejemplo, con elementos como lo de la conciliación laboral, esto de las bandas horarias o los promedios semanales? ¿Eso entra en vigencia ahora o el 2028? Sí, muy buena pregunta, Rodrigo. Mira, entran en vigencia ahora. Las bandas horarias y los promedios mensuales entran en vigencia ahora. Con respecto a la jornada promedio mensual hay una discusión, ¿ya? Que la Dirección del Trabajo no lo aclara en los dictámenes, que dice relación con cuánto es el promedio que tiene que tener la jornada semanal
promedio, valga así la redundancia, durante estos años de gradualidad. Me explico. Si este año la jornada va a bajar a 44 horas, la máxima, el promedio mensual que yo debo tener, ¿son promedios de 44 o son promedios de 40? ¿Ya? Yo soy de la opinión que el promedio es 44, porque de hecho la ley dice que respecto a este artículo se va a aplicar en las normas del artículo transitorio. ¿Cuáles son el artículo transitorio? Las normas de la gradualidad. Pero hay aquellos que piensan, y hay que ver qué es lo que opina la Dirección del Trabajo, espero que la Dirección del Trabajo esté en línea con lo que digo yo, porque de lo contrario es ponerle una traba más a las normas de flexibilidad. Hay algunos que dicen no, si usted quiere tener jornada promedio mensual, debe ir al tiro a 40 horas promedio. A mí me parece que la redacción del artículo no dice eso, y por lo tanto, a diferencia de la 4x3, donde la ley dice expresamente que tiene que bajar a 40 si quiere 4x3, en las jornadas promedio no lo dice. Por lo tanto, yo soy de la opinión que este año 2024 podríamos tener jornadas promedio de 44 horas, el año 2026 de 42 horas y el año 2028 40 horas. Esa es mi opinión, desconozco cuál va a ser la interpretación de la ADT. Puede ser que la ADT interprete que la jornada promedio tiene que ser de 40 horas, y yo digo que creo que no solo sería un error, sino que lo lamentaría, porque creo que sería un obstáculo más a conciliar trabajo-familia, sería un obstáculo más a flexibilidad, y por lo tanto espero que no sea esa la interpretación del servicio, pero como les digo, es una opinión personal, hay que ver qué es lo que dice la autoridad. Ahí tenemos una dificultad porque vamos a tener que jugar un poco como a la prueba-error, o sea, Sí. ver cómo se va pronunciando la Dirección del Trabajo en base probablemente a los mismos dictámenes que las organizaciones soliciten y también en pronunciamientos que la misma dirección considere pertinente realizar. Relacionado con lo de las jornadas excepcionales que se le solicitan a la Dirección del Trabajo. Tú mencionaste que habían ciertas consideraciones especiales y que, bueno, dependía además de ciertos rubros. ¿Cómo se relaciona esto con aquellas organizaciones que, pudiendo optar a esas jornadas excepcionales por la industria en la que se encuentra, además cuentan con sindicato, que el sindicato tiene algo distinto? Sí, mira, la jornada excepcional, Rodrigo, por esencia debe cumplir ciertos requisitos. Primero, tiene que ser autorizada por la Dirección del Trabajo, requisito uno. Y segundo, tiene que contar con la autorización de los trabajadores o de los sindicatos. O sea, si no hay autorización de trabajadores y sindicatos, una empresa no puede tener jornada excepcional. De hecho, cuando una empresa postula la jornada excepcional, debe completar ciertos formularios, ¿cierto? Que tú los conoces, y en el formulario de recurso le piden los datos de los sindicatos, la firma y todo. ¿Ya? Ahora, la pregunta, por ejemplo, ¿puede una empresa convivir trabajadores con jornada excepcional y trabajadores sin jornada excepcional? Perfectamente. Y de hecho conviven hoy día, ¿cierto? Las empresas mineras, por ejemplo, tienen a personal, que el personal que va a faena, que tiene jornada excepcional, y el personal más administrativo o que está, ¿cierto?, en casa matriz o que está en oficinas corporativas, tienen la jornada ordinaria. Por lo tanto, pueden convivir ambos mundos y ambos sistemas, no hay ningún inconveniente en que así sea. Buenísimo. Entremos ahora con los detalles por sector productivo, por industria, que nos están haciendo muchas preguntas. Por ejemplo, en el rubro de transporte. ¿Qué sucede en el caso del rubro de transporte que hoy día está contemplado en la ley las 180 horas mensuales? ¿Cómo se modifica esto a partir del 26 de abril? Sí, a ver, cada rubro tiene su propia particularidad y sus propias normas. ¿Ah? Solo en el caso de transporte, por ejemplo, para no entrar en el detalle de cada uno, porque es una locura cada uno de los cambios, pero en el caso de transporte se baja de 180 horas mensuales a 160. ¿Ya? Por lo tanto, ahí respondiendo a la pregunta, cambia esa lógica. Efectivamente, el sector transporte es uno de los sectores que ya trabajaba con esta lógica de la mensualidad, pero la ley establece una baja de la jornada máxima de 180 a 160. Eso para el sector transporte. Todos los otros sectores también tienen cambios, no los tengo aquí a mano el detalle, pero están señalados en la propia norma cuáles son los cambios que se realizan. Pero al menos para responder la pregunta del sector transporte, baja de 180 a 160. ¿Eso es inmediato a partir del 26 de abril o tiene alguna No, gradualidad? esa norma, si mal no me equivoco, entra en vigencia en el año 2028. Perfecto. Entonces la invitación aquí es a aquellas personas que participan o trabajan en rubros, que se desempeñan en rubros específicos, que consulten la ley porque realmente sí, es una locura la cantidad de excepciones que hay sobre cada uno de esos sectores productivos. Totalmente. Mira, yo estoy revisando acá, efectivamente, jornada de locomoción colectiva, transporte pasajero interurbano, entran en vigencia en el año 2028. Por lo tanto, todo lo que es la nueva jornada para los trabajadores agrícolas también en el 2028. Es decir, la mayoría de las jornadas especiales que se cambian entran en vigencia en el 2028. Así que ahí quedan 4 años todavía para prepararse. Para Excelente. ellos. Para el resto no.
Claro, es verdad, pero por lo menos tienen espacio como para desarrollar un poco la creatividad, porque por Dios que es necesaria, sobre todo en aquellas organizaciones que tienen turnos rotativos o jornadas especiales 4x3, es difícil hacer este cálculo Sí. matemático de cómo desarrollar una jornada que les permita la continuidad laboral a la organización, pero también que facilite a las personas el trabajo, sobre todo con los aspectos como lo de las bandas horarias. Es que es el tema, que aquí hay que lograr compatibilizar y por eso era mi crítica, y una crítica constructiva la que yo realizaba recién al artículo 22, porque efectivamente nuestro país durante los últimos años ha hecho un esfuerzo en modernizar nuestra legislación laboral, en avanzar en temas de flexibilidad y de conciliación trabajo-familia. La ley de teletrabajo del año 2020 apuntó en ese sentido, la ley de plataformas digitales del año 2022, la ley de conciliación de este año, la norma de flexibilidad que establece la propia ley de 40 horas. Incluso se mejora la ley CARIN que viene más adelante, el tema de violencia y acoso. O sea, se ha hecho un esfuerzo importante en mejorar nuestra legislación en estos temas. Y por eso que no se entiende mucho cuando se rigidizan otros temas, como era lo que hablábamos del artículo 22, porque precisamente cuesta después compatibilizar. ¿Cómo entiendo yo el artículo 22 con la banda horaria, etcétera, etcétera? Así que ahí hay un desafío para las organizaciones también. Bueno, ahora que tocas el tema del artículo 22, aquí hay una confusión mayúscula porque hay un concepto que es difícil de interpretar, que es esto de la supervisión superior inmediata. Aquellas personas que están liberados de esa supervisión superior inmediata estarían liberados del control de jornada. Y hay una pregunta que se repite mucho en el chat y también en preguntas y respuestas. ¿Qué sucede con los vendedores? Esta pregunta yo te la he hecho en varias oportunidades, Sí. en varias de las veces que nos hemos visto. Sí, mira, a ver, no hay una respuesta única. ¿Por qué? Porque hay que analizar el caso a caso. ¿En qué sentido? Cuando habían vendedores, con la ley actual que tenemos todavía en vigencia, la respuesta era simple, artículo 22. ¿Por qué? Porque había una de las hipótesis de la ley que decía, si usted trabaja fuera del lugar de la empresa, vendedor trabaja fuera del lugar de la empresa, va a venderle a otro, ¿cierto? Cae en la excepción, por lo tanto, no tiene horario. Fácil, simple, no había que analizar nada. La ley dice hoy día no. El solo hecho de no trabajar en el lugar de establecimiento no es razón suficiente para no tener horario. Es decir, el ámbito geográfico no es no es suficiente. ¿Por qué? Porque usted puede igual controlar a esa persona por medios tecnológicos. El que una persona no trabaje en el lugar del establecimiento no significa, dice la autoridad, que usted a través de la tecnología no sepa dónde está, con quién está, etc. Entonces, lo que hay que entrar a analizar es esa persona, en este caso, como tú haces la pregunta, el vendedor, ¿tiene un grado de libertad o no que le permita defender que no tiene supervisión inmediata? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bastante obvio, pero si yo soy vendedor y el día lunes de cada semana mi jefatura me dice, mira Fernando, tú tienes que ir a visitar esta semana a estos clientes en tales horarios. Después de cada visita tienes que reportarme a través de un WhatsApp o de un mail, o tienes que mandarme un mail al final del día con todo lo que hiciste, a quiénes visitaste, cómo lo hiciste, etcétera, etcétera. Seguramente esa persona se va a interpretar que no tiene, o sea, que sí tiene supervisión inmediata porque está rindiendo cuenta, porque le arman la agenda, porque no puede mandarse solo en términos, ¿cierto?, funcionales, ¿cierto? Y por tanto que hay un control directo sobre él. Distinto es si a ese vendedor el día lunes le dicen, en este caso me dicen, mira Fernando, o en tu caso te diga, mira Rodrigo, este es el listado de clientes que tú tienes que visitar este mes, tú decides cuándo los visitas, cómo los visitas, en qué horario los visitas, tú a fin de semana o al fin de mes me mandas un reporte con lo que hiciste, etcétera, y no hay un mayor control. En ese caso, yo soy de la opinión que esa persona sí puede seguir con el artículo 22 porque no tiene una supervisión inmediata. Efectivamente, se le señala a quién tiene que visitar, pero esa persona se organiza de manera libre y espontánea, de acuerdo a sus propias necesidades, para poder visitar a esos clientes. Si yo hoy día a la mañana quiero hacer deporte, quiero salir a correr, bueno, me organizaré para no ir a visitar a un cliente a primera hora, sino que hacerlo más tarde. O si mañana, ¿cierto?, quiero ir al estadio en la tarde-noche, me organizaré para mañana empezar más temprano mi jornada, visitar a los clientes a primera hora de la mañana para poder quedar liberado en la tarde. Entonces, eso hay que analizarlo caso a caso. Y esto es súper importante como consejo a las empresas. No hagan un análisis solo por cargo, porque el cargo, el descriptor de cargo, puede no decir nada, ¿cierto? El descriptor de cargo puede decir, esta persona no tiene supervisión inmediata, pero si ustedes van a la práctica y revisan la pega real de esa persona, pueden darse cuenta que sí tiene supervisión inmediata. Entonces, importante ir al principio de primacía de la realidad, al caso a caso. Fernando, y en ese caso de los vendedores que hoy día con esta ley cambiarían en su figura, o sea,
se identifica que tienen supervisión superior inmediata y por lo tanto debieran tener control de jornada. ¿Cómo se Sí, realiza en la práctica eso? Porque en el fondo es cambiarle el contrato a la persona, porque estaba liberado del control de jornada y ahora debe empezar a aplicar. tal Simplemente cual. yo le aplico un anexo de contrato y usted, señor, fírmelo y a partir de ahora me registra asistencia. Tal cual. Si se pasa de no tener horario a tener horario, debe firmarse un anexo al contrato de trabajo, estableciendo cuál va a ser la jornada. El trabajador tiene que firmarlo. Si el trabajador no quiere firmarlo, el empleador debe ir a la dirección del trabajo y la dirección del trabajo va a tener que decirle al trabajador, ¿sabe qué? Usted tiene que firmarlo porque cae en la hipótesis de tener jornada. Y tiene que regularse eso. ¿Y cómo se va a medir la jornada? A través de medios tecnológicos. Hoy día existen varias herramientas, varias empresas, no le vamos a hacer propaganda ninguna acá, pero hay muchas bien conocidas, ¿cierto? Algunas que participan en la red, pero como son varias, no quiero equivocarme, que tienen estos sistemas de georreferenciamiento, ¿cierto? De las personas, de control horario, etcétera. Y por tanto, hoy día esa persona va a tener un horario y se le va a fiscalizar por ese horario. Así que eso tiene que hacerse. Ahora aquí se cae en otra disyuntiva. ¿Qué pasa? El otro día que me preguntaba qué pasa si el trabajador y el empleador están de acuerdo en no tener horario, pero en la naturaleza el cargo hace que tengan horario. En el estricto rigor tienen que tener horario. O sea, van a tener que, aunque quieran las dos partes. Puede a alguien resultarle un poco absurdo, pero aquí la lógica detrás, que podamos compartirla o no, es que en el fondo, a juicio del legislador, el trabajador no tiene la libertad suficiente para decidir, ¿cierto? Porque es la parte débil de la relación laboral. Y por tanto, el trabajador puede que diga yo no quiero tener horario, pero sea porque su empleador lo presiona, cosa que no, muchas veces no es así. Y por eso que esto es importante decirlo, porque en general hoy día los trabajadores no quieren tener horario, la gran mayoría no quiere tener horario. Porque sí, alguien me dice el tener horario tiene un beneficio, la hora extraordinaria. Sí, la hora extraordinaria es una contingencia, puede que la tengan o puede que no la tengan. Pero el tener horario significa más responsabilidad. Si hoy día un trabajador no tiene horario y llega a las 8, 8 y cuarto, 8 y media, 9, nadie le dice nada. Si tiene horario y su horario de ingreso a las 8 y empieza a llegar a las 8 y media, 9, esa media hora o esa hora de atraso se la van a descontar de la remuneración. Si llega 2 o 3 veces lo van a molestar y si es repetitivo lo pueden despedir. Por lo tanto, no solo tiene derecho a un eventual beneficio, que puede ser o no ser como a la hora extra, sino que va a tener mayor responsabilidad. Y por tanto, muchos trabajadores no quieren tener horario porque ataca la libertad al final del día. ¿Ya? Y por eso que yo decía que esta norma del artículo 22 va pasos hacia atrás de todo lo que veníamos avanzando en flexibilidad y en libertad de las personas. Bueno, a propósito de la flexibilidad que tú mencionas, efectivamente hay algunos elementos que son medio rígidos, que van en contra de la flexibilidad que se buscaba promover un poco, y es la situación de las personas que están en modalidad híbrida o con teletrabajo o trabajo remoto de manera permanente, que Sí, ahora estas personas con artículo 22 y que tienen supervisión superior inmediata debieran registrar su asistencia. ¿Qué sucede sí. con estas personas que están sobre todo en la modalidad híbrida, como el 2x3 o el 3x2, que son algunos días de la semana de manera presencial y otros de manera remota? Sí. Mira, a ver, primero, Rodrigo, importante para las personas que nos están escuchando, no hay que confundir si están con horario o sin horario y la modalidad. ¿Por qué? A ver, una persona que no tiene horario, o sea, que tiene artículo 22, tiene que estar sin horario, ya sea que esté presencial o teletrabajo. Es decir, yo no puedo estar con horario en la oficina y sin horario en mi casa. No sé si se entiende. No puedo ¿Sí? mezclar dos sistemas. O estoy con jornada o no tengo jornada. Ya, por lo tanto, eso es primero. Segundo, si efectivamente esa persona es un cargo con supervisión inmediata que tenga que tener horario y está en modalidad híbrida, va a tener que tener un registro de control. Ya, el tiempo que esté en la oficina va a tener que marcar en la oficina y el tiempo que esté en la casa va a tener que marcar que está, ¿cierto?, trabajando en la casa. ¿Cómo se hace eso hoy día? A través de los tiempos de conexión. Hoy día existen mecanismos y herramientas tecnológicas que miden el tiempo de conexión. Alguien me va a decir, bueno, pero yo tengo cómo garantizar que la persona cuando esté conectada en su casa está trabajando y no está mirando una película. Bueno, pero eso usted no lo va a saber nunca, ¿cierto? Y si la persona estaba sin horario, tampoco usted lo sabía, ¿ya? Y cuando está en la oficina y marcó que está en la oficina trabajando, usted tampoco tiene la constancia necesariamente que está trabajando. Entonces, es un cambio cultural importante porque efectivamente las personas hoy día quieren mucho el teletrabajo. La ley de conciliación que entró en vigencia en enero pasado, a finales de enero, hoy día obliga a dar prácticamente teletrabajo a aquellos padres y madres con hijos menores de 14 años y esa gente hoy día prácticamente no marca asistencia. Hoy día las empresas van a tener que incurrir también en un costo adicional de establecer sistemas de marcaje y de registro del horario para esas personas que estén en teletrabajo, pero que no estén dentro de la hipótesis de exclusión de jornada.
Ese es un elemento súper importante porque en el fondo lo que tenemos que pensar en las organizaciones es, además de cumplir con la ley, por supuesto, es de qué manera contribuir con la corresponsabilidad. Y había una persona que preguntaba si acaso las organizaciones podían implementar el derecho a las bandas horarias a aquellos padres cuya madre no le cedía el beneficio o que no trabajaba, por ejemplo. Ah, Y eso es un poco confuso porque la ley dice expresamente que es un derecho preferente de la madre. Eso sí, significa que el padre, para recibirlo, lo tiene que ceder la madre. sí, no tiene que ser la madre, pero es una buena pregunta porque hay algunas empresas que hoy día están dándolo como un beneficio adicional. Es decir, si la madre lo tiene, lo ocupa en su empresa. Y yo empresa, si tengo un padre trabajador, y pongamos un ejemplo de un padre soltero, ¿cierto? O de un padre cuya madre no trabaja, o sea, cuya pareja la madre del hijo no trabaja. ¿Puedo otorgarlo? Yo soy de la opinión que sí. ¿Por qué? Porque es un derecho que se le da beneficio al trabajador y no le restringe, ¿ya? Porque la ley no lo regula. Y ya hay empresas que avanzan en estos temas. Y por lo tanto, cuando uno debiera pensarlo, decir no se puede, cuando tú le estás restringiendo un derecho a la persona, pero aquí tú le estás dando un beneficio adicional a lo legal. Por lo tanto, yo soy de la hipótesis, opinión personal, vuelvo a decirlo, de que tú podrías dárselo igual a ese padre, porque apunta en el sentido de lo que queremos. Hoy día las leyes laborales están instaurando principios. La ley de conciliación instauró 4 nuevos principios: parentalidad positiva, corresponsabilidad social, protección de la maternidad y protección de la paternidad. Y esos principios tienen que inspirar no solo la ley de conciliación, tienen que inspirar a todo nuestro sistema jurídico laboral. Y por lo tanto, por aplicación de esos principios, uno debiera permitir que esa figura funcione. O sea, eso sería lo que yo diría o lo que yo interpretaría. Pero sí es un tema, como tú dices, discutible porque no está en la ley. Avanzando con otros temas, jornada de colación. También nos preguntan harto qué sucede con la definición de las jornadas o de esta reducción de la jornada de trabajo con la colación. En general, las Sí, organizaciones lo pactan o de cargo del trabajador o de cargo del empleador. Cuando es de cualquiera de los dos casos, ¿es posible que la organización reduzca la jornada de colación para hacer estos ajustes? ya, súper importante y buena la pregunta. Primero, el horario de colación por regla general no es jornada. Es decir, el tiempo de colación no se considera como tiempo trabajado. Eso es súper importante, ¿ya? Y por tanto, si la jornada es de 40 horas, es de 40 horas más el tiempo de colación. ¿Cuándo no va a ser así? Cuando la empresa haya pactado con sus trabajadores o con sus sindicatos que el tiempo de colación va a considerarse parte de la jornada. Hay empresas que lo tienen pactado, ¿ya? Y por tanto, si lo tienen pactado, esa empresa hoy día va a tener que, obviamente, considerar el tiempo de colación como trabajado y no puede decir ahora unilateralmente, a partir de ahora la colación ya no es jornada. O sea, si lo tiene pactado como jornada, es jornada, ¿ya? Y salvo que el trabajador o el sindicato estén de acuerdo, no puede cambiarlo. Ahora, ¿puede el empleador decir, mira, yo para que trabajes menos horas te voy a cortar el tiempo de colación? En estricto rigor no puede hacerlo. Porque en el fondo tú lo que estás haciendo es quitándole un derecho unilateralmente. El empleador no puede unilateralmente modificar el tiempo de colación porque están los contratos. O sea, si el tiempo de colación en el contrato dice que es 1 hora, el empleador no podría decir, ahora va a ser media hora el tiempo de colación porque esta otra media hora te la voy a dar como reducción de jornada. No puede hacerlo de manera unilateral. Ahora, si llega a un acuerdo con el trabajador y se firman anexos para modificar la jornada o el tiempo de colación, puede hacerse, pero no puede hacerlo de manera unilateral, porque lo que está haciendo básicamente es quitar un derecho. Eso es súper importante, que muchas veces perdemos de vista que más allá de lo que se pacta en los contratos de trabajo está el famoso derecho adquirido o la cláusula tácita de la práctica, lo mencionaste varias veces, una práctica que es regular se constituye entonces en ese derecho del trabajador y yo no lo puedo llegar y modificar unilateralmente, lo que también nos impone un desafío porque entonces probablemente vamos a tener que estar comunicando esto de manera anticipada y generando anexos, porque también se repite Sí, mucho esa pregunta, Fernando. ¿Yo puedo hacer las modificaciones y estamos o debo siempre firmar un anexo de contrato? sí, vi por ahí un par de preguntas. Mira, en estricto rigor, a ver, la ley dice que estos cambios, el cambio de 44 horas es un cambio que se hace de manera legal. Pero ¿por qué es necesario hacer un anexo? Porque tú tienes que establecer dónde vas a quitar esa hora, ¿cierto? Eh, y por eso que es necesario hacer un anexo y llegar a acuerdo con el trabajador. ¿Qué dice la ley? Si no hay acuerdo con el trabajador, el empleador va a poder descontar ese tiempo de manera proporcional todos los días trabajados. Por ejemplo, 10 minutos menos todos los días. Y ahí no sería necesario un anexo en estricto rigor porque tú proporcionalmente lo estás haciendo. Pero como consejo yo siempre recomiendo hacer anexos por un tema de certeza jurídica.
¿ya? Porque siempre es bueno para la empresa y para los trabajadores tener certeza. Y como vuelvo a decir, la obligación del empleador este año es bajar de 45 a 44, pero ¿por qué es necesario el anexo? Porque tú tienes que establecer esa hora que está de menos de trabajo. ¿Dónde va a ser? ¿Va a ser una hora menos el viernes? ¿Va a ser 15 minutos menos todos los días? ¿Va a ser media hora menos 2 días en la tarde? Entonces, por eso es que es importante firmar anexo. Si el trabajador o el sindicato no quiere firmar el anexo, bueno, el empleador para cumplir, la ley lo autoriza a bajar proporcionalmente el tiempo durante todos los días. Fernando, la verdad que podría estar la mañana completa haciéndote preguntas. Es increíble el nivel de participación de toda la comunidad de la red. De verdad, me tiene muy contento que hayamos podido tener este espacio. Sin duda, nos están quedando muchísimas preguntas. Tenemos más de 90 preguntas que aún no consigo hacerte. Solo ya para ir finalizando, porque se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. ¿Qué consejo le darías tú a las organizaciones que están entrampadas hoy día en este desafío de tener que hacer esta primera reducción que, insistimos, rige a partir del próximo 26 de abril? Sí. No, básicamente, primero, Rodrigo, yo creo que anticiparse, prepararse, tener diálogo con sus trabajadores, con sus sindicatos. En la medida que esto se haga de común acuerdo con los trabajadores y con los sindicatos, todo va a ser más fácil. Porque cuando no hay acuerdo, y yo entiendo que hay empresas que a lo mejor tienen atrasadas, lamentablemente los dictámenes de la Dirección del Trabajo salieron tarde, porque la ley se aprobó en mayo del año 2023 y los primeros dictámenes salieron recién en febrero de este año. Y por tanto, algunas empresas pueden decir estoy atrasada porque resulta que esperaba los pronunciamientos de la autoridad, etcétera, etcétera. Podrá ser una excusa más o menos creíble, ¿cierto? Pero si ustedes están de acuerdo con sus trabajadores y con sus sindicatos, van a poder llevar el proceso más en paz. Con menos fiscalizaciones, porque cuando uno tiene la fiscalización encima, hay que apurar todo y necesariamente hacer las cosas no se hacen de buena manera o no se hacen tan bien como se podrían hacer si el proceso se hiciera de manera progresiva y de manera tranquila. Así que el llamado a las organizaciones es a, obviamente, entender la ley. Espero que este webinar haya servido un poquito más para que puedan entender la ley. Hay aspectos que son confusos, yo pido disculpas, hay aspectos que quedaron con dudas, porque lamentablemente hay cosas que la ley sigue con dudas, que los dictámenes no han logrado aclarar, pero lo primero efectivamente es aclarar, es prepararse, ojalá hacer anexos con los trabajadores y transmitir mensajes claros. Tú lo decías, Rodrigo, recién. Creo que esto debe comunicarse a las organizaciones. No hay que hacerlo a espaldas de los trabajadores, tiene que hacerse con los trabajadores, de manera que entiendan también que la reducción de jornada, si bien es un beneficio, también va a requerir que los trabajadores sigan, poniéndose el propósito de la empresa para que protejamos la fuente de trabajo. Hoy día conocimos los datos de desempleo, poquitos minutos antes de entrar a este webinar me llegaron los datos del INE y aumentó el desempleo, ya especialmente en mujeres. Estamos con tasas de desempleo súper altas en Chile, con tasas de informalidad muy altas. Entonces, tenemos que todos estar preocupados de proteger los puestos de trabajo, ¿ya? Especialmente en tiempos complejos como los que vivimos hoy día en materia laboral. Y estas leyes, algunas de ellas, ¿cierto?, producen que las empresas a veces empiezan a apretarse más, pero para que ello no ocurra y para que tengan un propósito positivo, hay que hacerlo bien, ¿ya? Así que nada, yo agradezco el espacio de la red de recursos humanos, el tuyo, Rodrigo, que ya hemos estado varias veces juntos, por darme la oportunidad también de contarle un poquito a la comunidad de la red de recursos humanos acerca de estas leyes y orientarla a un buen cumplimiento. De verdad, sí hubo un espacio tremendamente nutritivo. Yo sé que quedan, insisto, montones de preguntas. Vamos a compartirles las que más se repiten. Vamos a tratar de poder ayudarlos a todos. Nos pueden escribir de todos modos. Pueden revisar nuestro video que lo vamos a compartir también para poder revisar con detalle cada una de las cosas que hemos estado conversando. Tenemos un inmenso desafío en materia laboral, como lo dijiste, Fernando, pero también debemos comprender que las leyes son el piso, no el techo. O sea, nosotros sobre la normativa nacional vigente debemos construir mejores espacios laborales para todos y todas y por supuesto siempre pensar en que debemos tener estos espacios saludables para nuestros colaboradores porque eso contribuye a su propio bienestar. Muchísimas, muchísimas gracias una vez más por compartir esta mañana y aceptar nuestra invitación, Fernando. No, gracias a ti, gracias a la red de recursos humanos. Decirle a las personas que vamos a seguir haciendo estos webinars más adelante de otros temas que ya iremos contando y nada, pues agradecer. Tuvimos más de 700 personas conectadas, así que creo que fue un tremendo éxito. Y nada, pues agradecerle a todos y desearle un buen fin de semana largo a todos quienes se conectaron.
Sin duda vamos a seguir compartiendo porque temas hay para mucho, así que les prometo a todos y todas que vamos a tener nuevamente a Fernando en las próximas sesiones que vamos a organizar. La próxima semana les quiero contar, tenemos nuestro Zoom de inteligencia artificial al servicio de los recursos humanos. Vamos a estar conversando con Ramón Rodríguez, gerente general de trabajando.com, sobre las principales tendencias y desarrollos que están transformando la gestión de personas y optimizando, por supuesto, los procesos para las áreas de recursos humanos. Así que recuerden que vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales y nuestra página web de la Red de Recursos Humanos todos nuestros eventos. También recuerden, se viene el HR Day 14 y 15 de mayo vía Zoom y el día 16 de mayo en el Centro Parque, así que manténganse informados. Soy Rodrigo González y esto fue Conecta RH. Muy buenos días a todos y todas.